Bueno, aquí estoy con la placa del Macintosh SE, el cual tiene toda esta parte un poco afectada y bueno, ya está limpia y todo. Solo falta quitar esta chapa, que bueno, que tiene lo suyo para quitarla, ya veremos, y neutralizarla y pintarla de la corrosión. Vale, acabo de colocar, no grabé el vídeo, bueno, esta resistencia de 10K por aquí, y ahora voy a colocar el condensador este, que es el siguiente, y bueno, y seguimos aquí. Vale, voy a poner la cámara por aquí arriba en contexto para que podamos un poco seguir el trabajo. Bueno, lado positivo, lado negativo para allá y positivo para este lado. Bueno, al no ser condensadores axiales así como este, el cual este también hay que cambiar, es un poquito más complicado soldar o instalarlo aquí en este punto, pero bueno, lo que voy a intentar hacer es ponerlo un poquito aquí así de lado, y yo creo que con eso estaría bien. Vale, pues nada, ahora a soldar. Y vamos a seguir haciendo un repaso con unos hilos que también esta parte por aquí está afectada. Vale, sobre todo es soldar, limpiar, soldar, limpiar. Vale, ese pasante de aquí y este pasante de acá. Estos dos hilitos vamos a tener que cortarle un poquito. Vale. Ahora necesito los hilitos para el pasante. Y bueno, aquí tengo unos buenos hilitos que son de cobre muy buenos. Y bueno, aquí está uno. Ah, bueno, mira, voy a soldarlo directamente aquí abajo.
tengo que ver este lado. Este hilito vamos a ver con las lupas. Esta pista está dañada, pero aquí tenemos bueno, ahí tenemos un punto. Y podríamos soldar aquí en ese otro punto. Así que bueno, vamos a soldar aquí primero. Vale, ahí quedó soldado, pero voy a soldarlo en 2 puntos. Y para ello voy a cortar esto por aquí. No sé dónde ahora mismo ha salido. Vale, esa pista ya está conectada. Aquí tenemos otra. Que está afectada también. Aparte que va con ese condensador. Vale, esta de aquí es la otra pista que no está así muy cookie, que digamos.
Vale. Ahora tengo que hacer un puente. Bueno, un puentecito aquí en este también. Pero hay que perforarlo primero. Lo que pasa es que no veo aquí el punto de conexión. Así que no lo tengo muy claro ese punto. ¿A qué otro lado va? Porque
Bueno, bueno, hay que quitar este otro condensador. Mm. 33, ¿no? No. Está más que caput. Cero, cero. Vale, pues vamos a buscar el móvil. Creo que aquí tenía estos de aquí que son
tengo 33 a 25, que bueno, no pasa nada, que sea de más voltaje, es mejor, es lo que hay. Bueno, vamos a limpiar esa parte del circuito para colocarle este condensador aquí. Y vamos a limpiar la soldadura restante. La ponemos aquí.
Bueno, bueno, voy a poner las memorias. Y otra de las cosas que quiero hacer es limpiar un poco las patas de este. Bueno, se ve bastante bien. Y ahora aquí a ver, voy a lavar un momento esto. Vale. Aunque aquí hay más condensadores para cambiar. Pero bueno, quiero hacer una prueba a ver si hace algo, por lo menos. Así que vamos a traer la fuente y vamos a intentar hacer un arranque. Y para ello necesitaremos hacer lo siguiente: enchufarlo aquí, conectamos, lo dejamos aquí así de lado, ponemos un poquito de power aquí y vamos a ver qué hace.
necesito un altavocito porque no tengo el altavoz de la placa conectado, así que vamos a enchufarle este altavocito que tengo aquí de hacer pruebas. ¡Hostia! Yo he escuchado un bip. ¡No puede ser! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Sí, señores. ¡Wow! Mirad esto. ¡Oh, oh! ¡Qué bueno! Bueno, vamos a seguir. Voy a apagar. Voy a tirarme a por todo. Voy a conectarle a ver si el disco de este estuviera vivo. A ver. La faja SCSI, ya esto es mucho pedir. Demasiado pedir. Vale. Ahí he conectado el disco duro. El sonido es bajito, pero hace el bip. El arranque. No me lo puedo creer. Mirad. Bueno, pues lo siguiente es buscar un ratón, a ver si se mueve mediante el ratón. Y si no, haremos un boot con un disquete. Aleluya. Aleluya. Ole, ole. No. Wow. Sí, sí. Bueno, aquí lo tenemos de vuelta a la vida. Mirad, el ratón funcionando. El ratón funcionando. Bueno, pues el siguiente paso es conectarle la disquetera. Vamos allá. Y buscar un disco de arranque. Apago aquí. No me lo puedo creer. Bueno, no voy a poner esto aquí todo arcaico. Voy a conectarlo como Dios manda. Como Dios manda. Ya que me ha hecho el boot, el ratón va. Y como vemos, aquí tenemos la plaquita famosa que estaba hecha un fiasco y no me lo puedo creer. Claro, el disco duro obviamente no va a estar. Entonces voy a conectarle el altavoz suyo y vamos a introducir la placa donde tiene que ir. Vale, ahí está la placa puesta. Vamos a hacer las conexiones como Dios manda. Conectamos la alimentación. Bueno, siempre os digo no tocar en estos equipos porque ahí hay alto voltaje, hay 9000 voltios. Si no sabéis, no tenéis experiencia con estos equipos en la parte esta de la CRT, es un poco delicado, bastante delicado, ¿vale? Bueno, este trae dos conectores de disqueteras porque, como bien se sabe, estos equipos podían venir con dos disqueteras. Bueno, voy a buscar un disquete de arranque de un Macintosh. Mientras tanto, enciendo por aquí y a ver qué sucede. Ole, 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 ole.
como vemos, el disco duro ha intentado arrancar. Vamos a ver si podemos probar otras cosillas. Mirar. Vale, ahí tenemos el Macintosh SE 140 de vuelta a la vida. Ole, 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 qué bueno. Vale, dice, es que este es un disco de 400. Bueno, expulsar. No sé si... Bueno, no lo puede expulsar porque el motor, me supongo que también tiene los engranajes dañados. Pero bueno, lo importante es lo siguiente. Quiero ver aquí. Bueno, vamos a introducir algo para expulsar el disquete. Bueno, voy a colocar esto para que lo podáis ver. Dejadme. Vale. Vale, aquí tenemos vale. Este está intentando hacer algo, pero obviamente vamos a reiniciar el equipo. Qué bueno. Vale. Pues lo hemos podido traer de vuelta a la vida, que es lo más importante de todo. Ahora solo quedaría hacerle mantenimiento a la disquetera. Vamos a desconectar el disco. Bueno, ahí tenemos. Vamos a reiniciar, hacer un reset. Bueno, funcionando. Vale, grupo. Bueno, aquí sigue
circuito de la disquetera un poco enganchado, lo mejor sería, bueno, desconectar obviamente todo esto y ver qué puede estar pasando aquí. Algo hace, pero el motor está, vamos a ver. Bueno, vale, lo importante era la placa, ya lo hemos logrado. Ahora tendríamos que probar con alguna disquetera que tengamos por ahí, a ver si aquí puedo yo que no tengo ninguna disquetera a mano. Vamos a ver si este LC tiene la disquetera. Sí. Como se le quita fácilmente, vamos a probar con la disquetera del LC. Apago aquí. A ver qué puede estar sucediendo acá. Lo que pasa es que es muy corto el conector. Pero bueno, voy a intentar. ¿Cómo puedo poner esto? A ver si tengo un cable más largo. ¿Será que vale estos cables? Sí, estos cables valen. Entonces, bueno, voy a intentar primero ver si vale. Le he puesto la disquetera. No sé si la detecte o no, porque claro, es de un LC475, el cual debe ser de alta densidad. Me supongo que este equipo lleva disquetera de 800K posiblemente. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, aquí lo tenemos de vuelta a la vida. Aquí lo tenemos de vuelta a la vida. La
que no las tenía yo todas conmigo. El tema de con toda esa corrosión de la batería. Y yo creo que es algún error que está dando. De placa o algo, puede ser. Algo hace. Sí, algo no está bien en la disquetera. Y esta tampoco es que le guste. Vale, pues de momento, ¿qué puedo decir? Más que estar muy contento por poder tener de nuevo esto aquí de vuelta a la vida, la verdad. Así que bueno, ahora vamos a... Bueno, quiero intentar hacer algún ajuste de pantalla, ya que esto está aquí así, tal cual está. Altura. Vale, voy a sacar pincitas aquí de ajustes. Ese no es. A ver si es este. Un poco más ancho. Enfoque. Vale, este es. Ahí lo hacemos más pequeño. Y aquí agrandamos un poquito y aprovechamos un poco mejor la pantalla. Y luego tenemos que ajustar este aquí. Vale. Debería que ahí lo tenemos. Vale, respecto a la pantalla, ya estaría, el enfoque está muy bien. Y bueno, ya solo queda hacerle mantenimiento a lo que es la parte de la disquetera.
Bueno, grupo, con esta me despido y bueno, será hasta la próxima. Bye.